con esa realidad convocada, varias cuestiones fueron lo que me pareció que se llamaba la atención. Uno, el tema de la conciencia de la comunidad, esta cuestión de que esto que me pasa, no me pasa solo a mí, sino que le pasa a 7.000 millones de personas más. Entonces, si bien sufro colectivamente y excesivamente compartido, también es real que hay una mayor tolerancia a todas las cosas que genera, todos los sentimientos encontrados que genera este estar. Una nueva mirada para lo que había costumbre, y creo que ganamos en la tridimensionalidad. Parece mentira cuando salís a la calle, o cuando se sale a la calle, cuando tocas las cosas, esta noción de el volumen que tienen las cosas, y los detalles que hay en la realidad, y la mirada con la que logramos descubrir o redescubrir las cosas chiquitas, la conciencia del susurro, la conciencia de lo mínimo. Esta cuestión de la noción del espacio-distancia, el ser en tanto convocado, la presencia y el encuentro planeado, de lo que hablaba hace unos minutos, y el tema del cambio en la unidad tiempo, ¿no? Esta cuestión, los momentos de no sentirme presente en el espacio. La novedad de un vacío corporal, un despertar y pensar, ¿qué hice? Pasaron 2 horas y media y no me di cuenta que estaba encorvada y no sintiendo esta forma de estar en mi cuerpo, por habitar un mundo virtual, por habitar las redes sociales, por estar 2 horas de repente pendiente de novedades o de aconteceres en los que antes no tenían esa cantidad de tiempo disponible para mí. Entonces, un nuevo lenguaje, breve, ambiguo, escaso, limitado, un lenguaje poblado de íconos y de emoticons que no describen la angustia, la desesperanza, la depresión, el estrés, y tiene poca flexibilidad para narrar, pero a su vez le deja al otro el espacio para suponer qué es lo que está transcurriendo, qué es lo que está pasando. Entonces, llevado a las organizaciones, a mí la foto esta era de archivar los conceptos que traíamos en términos de lo organizacional, porque en tanto cambian estas nociones de ser, de estar, de tiempo, de lenguaje, es necesario revisar paradigmas con los que veníamos articulando el acontecer organizacional. Y en ese sentido, comprender que las personas están redefiniendo lo necesario y están redefiniendo qué es lo suntuoso, y en todo este periodo seguramente fueron descubriendo que mucho de lo que las organizaciones ofrecen no les interesa más, o no les interesa como está, o no les interesa en este momento y por bastante tiempo. Entonces, la tensión entre el valor agregado y el valor percibido y el precio, que es lo que hace a la rentabilidad, y la rentabilidad hace al tema de las organizaciones, de los existentes, pero también a nivel de aquellas que no necesariamente trabajan con el tema del lucro, esta cuestión de cómo se agregó el modo on, esto de estar necesariamente en las redes para existir, de estar, de organizaciones que habían planificado su página web durante meses
y la hicieron en 3 días. Esta cuestión de mostrar las cosas en forma tridimensional, porque el vestido te tiene que quedar bien y no vas a poder venir a probártelo. Y esto de tender puentes, redes, y conectar a mis clientes con experiencias para poder... ¿Me fui? No. ¿Se escucha? Se escucha, sí. Se escucha, sí. Se escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Pasé de los minutos. Algún teléfono también se escucha. Sí, Sí, hay un teléfono ahí. pero tengo... no sé cómo hacer. Bien, a ver, sigo. Entonces, en esto, ya estoy pasada de los 10 minutos. Empecé a mirarlo desde el punto de vista de los temas culturales y la tensión entre el discurso de quienes querían instalar una nueva realidad y una nueva normalidad. El tema de la elección de la palabra protocolo, y la tensión entre quienes lo respetan y no, la conciencia del límite corporal y esto que nos instalaba en la cabeza Galeano con el prójimo y el próximo. La tensión en el distanciamiento y la proximidad que genera estar en el mismo barco, entonces, si bien necesito estar separado, quiero estar junto. Y ahí en la mixtura yo ponía, Hugo que conoce el tema de la operación de Lersi, tengo una amiga que tiene cataratas y astigmatismo, entonces la operaron de un ojo y su cerebro no puede con esto de ver de cerca con uno y de lejos con otro, entonces le tienen que operar el ojo lo antes posible, y yo pensaba en esto de grupos que están... ¿Te puedo probar? Están en lo virtual y están en lo real. Después, pensando en el tema de los temas de adaptación interna, la flexibilización de las estructuras, los deslizamientos, las cancelaciones, las redarquías, y cuando digo las cancelaciones es porque se armaron nuevos grupos y dejaron afuera a gente que antes los conformaba. Entonces, en esta cuestión de cancelar, de te cancelo, y la cancelación del otro que permite lo virtual. Las tensiones a nivel del liderazgo, en el tema del manejo de las herramientas, el transformarse en el comprender que la gente necesitaba un lugar de escucha, y en ese sentido necesitaban, era como un grifo que se abría y necesitaba ser escuchado, el tema de la posibilidad de liderar a través de la información, el conocimiento, el rumbo, los cambios en el discurso, la necesidad de ser creíble, la importancia de ser sincrónico, de estar hablando con el pulso en las cosas que estaban pasando a nivel de los equipos de trabajo. A nivel de los equipos de trabajo, la exacerbación de las tendencias preexistentes, esta cuestión de que aquellos grupos, aquellos equipos que no funcionaban, efectivamente no funcionaron con las nuevas tecnologías, y la dificultad, y ahí es impresionante el fenómeno de la inclusión, cómo incluyo a alguien nuevo que nunca estuvo, y que no sabe a quién mandarle mensajes, y que no sabe con quién se puede relacionar, y a quién le puedo preguntar esas cuestiones, en esos procesos de culturización que tenemos las organizaciones, que rápidamente le enseñamos al otro lo que es válido acá, cuando nadie sabía que era lo válido acá. Y después a nivel de las personas, esto de cuestión de las altas, las bajas y los cambios que no necesariamente se pudieron procesar aún.
Bueno, yo ya me pasé de tiempo. Si quieren, cortamos acá y le damos para adelante. Dejo de compartir. Tenía 3 diapos más, pero dejamos de... Así le damos lugar que estábamos... Pero, perdón, pero ¿por qué no terminás? Sí, terminá, ¿Te terminá. parece? No, pero tenés que hacer. Claro. Termino. Bueno, entonces, en esto de... Termino y... Sí, claro. esto de reflexionar sobre la verdad y la verdad y lo real entre esto de la presencia y la tensión y atención a lo mínimo, en esto que hablábamos de los detalles, los gestos, los susurros, los cuchicheos, el contacto cuerpo a cuerpo, cara a cara. Y desde ahí cómo se afectan los procesos de aprendizaje, en tanto lo que se afectó fue el lenguaje, y nuestra capacidad de relacionarnos, la capacidad de relacionarnos está restringida a este marco de interacciones virtuales. La dificultad de planificar actividades donde no es posible estar, donde no es posible tocar, donde no es posible tener al otro en forma completa, y cómo se generan cambios en esto que como educadores también tenemos en la zona proximal de desarrollo, en tanto esto que comentaba de la realidad convocada, ¿no? Esto de que el otro en tanto me puede enseñar en tanto es convocado, y mientras yo no lo convoque, el otro no puede articular conmigo en espacios que antes sí se podían dar porque te cruzabas en la máquina de café, te cruzabas en el pasillo. Y está, por ahí. Era poquito, pero... ¿Cómo sigue esto? Francisco, me tocaba a mí y a Francisco, ¿no? Éramos dos que nos tocaba reflexionar hoy sobre nuevas tecnologías. No, se te impuso la tarea, Luis. Profesor, adelante, ¿no? Bueno, dale. Yo la Y idea digo, perdón, digo, no sé, y luego hacemos una ensalada mezclando todo, ¿no? Sí, claro. Me parece que eso es lo que... La idea mía tampoco es hacer una gran exposición, más bien tirar algunas dudas, preguntas y reflexiones. Y además no hablar de una experiencia, por lo menos más cercana de investigación en este tema, sino más bien algo, un poco las experiencias anteriores y algunas reflexiones en función de las nuevas realidades. Primero esta idea, yo retomando un poco lo que, a unas discusiones previas que tuvimos con Razo, no confundir, digamos, separar o no confundir estrictamente el tema de las nuevas tecnologías con el tema de la virtualidad o el teletrabajo. Si bien, sin duda, el teletrabajo es una de las formas de las nuevas tecnologías, pero Razo me señalaba bien que en realidad el tema de las nuevas tecnologías es un tema mucho más amplio y que, digamos, abarca distintas realidades. La realidad, digamos, del servicio, la realidad de la educación, pero también la realidad industrial, fabril, etc. En esa línea, un poco tratando de responder algunas de las preguntas que estaban planteadas en la línea de discusión, por ejemplo, cómo afectan las nuevas tecnologías, el funcionamiento de las organizaciones, las relaciones contractuales y las tareas de los trabajadores. Yo creo que lo que primero habría que señalar es que no hay realidades, no hay una tendencia única, hay realidades muy complejas y muy variadas. Estas realidades son variadas a nivel de desarrollo global de estos temas, uno lo analiza a nivel de literatura,
internacional, a nivel de Latinoamérica y específicamente a nivel del Uruguay. Siempre me parece que ha habido una fuerte tensión y una discusión entre, por un lado, esta es una perspectiva de ver tecnologías desde el aspecto negativo, que sin duda los tiene, ¿no? El aspecto negativo ligado a flexibilización de las relaciones contractuales, que es un poco también una de las preguntas que estaba planteadas ahí. En el sentido de la precarización del empleo, el subempleo, la contratación temporal, o sea, todas las nuevas formas, toda la ruptura con aquel modelo de contrato de contrato de trabajo clásico, digamos, el de una relación de trabajo duradera. Eso sin duda ha tenido efectos muy negativos a todo nivel, a nivel de los trabajadores, a nivel de los derechos, a nivel de las propias organizaciones sindicales, que han visto socavadas sus estructuras de funcionamiento, que han visto cómo se individualiza esas relaciones contractuales y por lo tanto dificultades para organizar sindicalmente a los trabajadores, todos los procesos de tercerización que llevan a segmentaciones fuertes del mercado de trabajo. Si uno analiza toda la literatura académica en América Latina la ola de nuevas tecnologías empieza a partir de los años 80, ¿no? con la crítica al modelo sustitutivo de importaciones y la idea de desarrollar, y digamos, el planteo que fue de la mano un poco del neoliberalismo, pero que no se ata estrictamente al neoliberalismo. Son fenómenos que se pueden analizar, en cierto punto de contacto, pero también se pueden analizar un poco por separado, en el sentido de justamente fomentar las nuevas tecnologías para mejorar la competitividad, mejorar la performance de las empresas, etc. Esa perspectiva, en América Latina, justamente, la cara más visible de esa perspectiva ha sido la de relaciones contractuales. No necesariamente la mejora en los procesos de trabajo, en la calidad, en la comunicación, en el desarrollo de competencias a nivel de las empresas. Sin embargo, eso, digamos, esa perspectiva también un poco en discusión, porque si bien hay, es cierto que la introducción de las tecnologías tuvo un efecto muy negativo en muchos aspectos, no necesariamente siempre fue así. También hay experiencias y se analizan diferentes, digamos, la literatura académica lo recoge en diferentes análisis, en los cuales justamente las nuevas tecnologías también tienen un efecto relativamente positivo. Nosotros, por ejemplo, acá en Uruguay hicimos hace ya como 15 años una investigación sobre el tema de la calidad en las empresas, en la industria, y que tienen un poco que ver con esta idea de las nuevas tecnologías, porque la mejora de la calidad está asociado sobre todo a la incorporación del conocimiento del trabajador del proceso de trabajo, y por lo tanto las tecnologías favorecen esa incorporación de conocimiento. Sobre todo la idea de que las nuevas tecnologías tienen esa capacidad de poder planificar, diseñar los procesos de trabajo, transformarlos, rompe con ese modelo, el modelo rígido, clásico, típico del modelo taylorista-fordista, y permite introducir nuevos elementos. Y en ese sentido mejora, en algunos sentidos, mejora la calificación de los trabajadores, mejora la calidad del producto y mejora también las relaciones en general entre los trabajadores. Sin embargo, en el Uruguay lo que uno ve es, por un lado, por lo menos lo poco que hemos investigado y lo que hemos podido ver, son como dos realidades. Por un lado, la realidad de la industria surgida en el modelo sustitutivo de importaciones, en el cual, si bien hay cambios tecnológicos, esos cambios son relativamente puntuales. No hay transformación global de los procesos de trabajo. Y además se dan en algunos sectores, sobre todo los sectores donde hay más inversión extranjera, y sectores exportadores, se da mucho menos en la industria local. Entonces, toda esa introducción tecnológica genera segmentaciones fuertes en el mercado de trabajo y genera segmentaciones fuertes al interior del propio proceso de trabajo. Por otro lado, por ejemplo, cuando uno ve, porque la idea de introducir nuevas tecnologías, modificar los procesos de trabajo también, y la idea es generar nuevas posibilidades, organizar lo que se llama generar lo que se llama las organizaciones calificantes, las organizaciones que de alguna manera procesa una gestión de conocimiento diferente a la modalidad clásica del modelo taylorista-fordista. Entonces, pero ahí en ese proceso uno ve que, por un lado, por ejemplo, muchas investigaciones que hicimos se da como una doble línea. Existen
en algunos sentidos se valorizan, bueno, en algunos sectores se valoriza mucho el conocimiento, las competencias, las capacidades, pero en otros se mantiene todavía los viejos conceptos como antigüedad, como las realidades personales, que conviven junto a estos modelos. Entonces, se da esa mezcla, ¿no?, entre los, digamos, que se puede decir, componente de los viejos modelos. Los modelos está esta idea de hibridez, ¿no? O el modelo de configuración productiva que utilizan en México. La idea que en realidad son modelos que tienen, no son estrictamente modelos, sino que son configuraciones que tienen muchos elementos de tensión y contradicción internas. Tienen elementos muy movilizados en algún sector y elementos muy tradicionales en otros. Tienen relaciones jerárquicas que se mantienen al tiempo que se trata de generar espacios más horizontales con los equipos de trabajo, y coexisten. Y a su vez se generan, por ejemplo, espacios donde las carreras laborales se construyen en torno al conocimiento, pero donde también se mantienen fuertemente los criterios clásicos, como decía, la antigüedad, la identidad personal, etc. Entonces, lo que uno ve en Uruguay en general, en aquellas empresas en las cuales hay cierta innovación tecnológica, cierto cambio, cierto proceso de, digamos, de mejora, es que son parciales y siguen manteniéndose ese modelo muy, muy mezclado con elementos anteriores, como, digamos, con modelos clásicos de organización de trabajo. Algunos lo llaman hibridez, otros lo llaman configuración productiva, es otra discusión, pero no era el caso. También uno ve, por ejemplo, lo que vimos en las empresas más modernas, donde se incorporaron más recientemente capitales extranjeros, por ejemplo, en toda la producción forestal, la producción de pasta celulosa. Uno de ahí lo que ve es que existen modelos, hay una fuerte inversión tecnológica, existen modelos incluso de gestión de recursos humanos modernos, pero conviven con formas muy tradicionales de organización del trabajo y de relaciones personales. Modelos muy ligados, por ejemplo, a la producción rural que se reproduce, a la vieja clásica producción rural que se reproduce en el interior de las empresas forestales. Y sobre todo modelos en los cuales, si bien hay toda una estructura moderna, tecnológicamente avanzada, las relaciones contractuales siguen siendo relaciones precarias, ¿no? Siguen siendo trabajo temporal, estacional, dependiendo de la producción. Entonces, es un poco una especie de, como decir, estoy en un jet, pero lo maneja un tipo que solo sabe manejar diligencia, por decir algo en ese sentido. Legar se lo llama toyotismo precario. Es un modelo toyotista en el sentido de esa nueva forma de trabajo, pero al mismo tiempo con relaciones contractuales precarias. Eso es típico, por ejemplo, en empresas forestales, en Uruguay, y en muchas empresas, y en parte en la producción de celulosa. La producción de celulosa está un poco más integrada y tiene un sistema un poco más, creo que es una de las organizaciones de trabajo más modernas en términos de sentido. Esto es un poco algunos de los elementos globales, para un poco siguiendo estas preguntas. Ahora, cuando vamos un poco acá, ya un poco a las montañas más, y un poco tratando de ligarlo con lo que planteaba con la muy interesante exposición anterior. Por ejemplo, vamos en concreto al teletrabajo, ¿no? Como podríamos decirle una de las expresiones de las nuevas tecnologías en la actualidad. Uno escucha un poco esta idea que la nueva normalidad, que un poco surge también de la exposición anterior. En la nueva normalidad parece que el teletrabajo se va a instalar, ¿no?, como una realidad que ya no sería una realidad contingente, sino una realidad permanente. Y la idea de que esta pandemia lo que ha hecho es ha puesto, o mejor dicho, ha apurado una agenda de transformaciones que en realidad que se había sido postergada en Uruguay, etcétera, etcétera. Entonces surge un poco la duda, bueno, sí, ¿cuáles van a ser algunas de las características de esta nueva normalidad? ¿Cómo podríamos analizar esa nueva normalidad? No, evidentemente, por lo menos en lo personal, yo no he hecho investigaciones. Estamos armando un proyecto con el equipo, con Tommy y con Luis, para analizarlo más en profundidad, pero no hemos analizado esta realidad. Lo que me surgen algunas dudas, unas reflexiones globales sobre eso, pero un poco para el debate. En primer lugar, esta idea de, bueno, el teletrabajo, esta relación virtual que también estuvo
expuesta y está claramente expuesta en la exposición anterior. Uno de los puntos centrales de todos los cambios, las mejoras en la calidad de trabajo, porque si uno dice una normalidad, bueno, dice algo, en el sentido, bueno, logremos una forma de trabajo que sea más performante, que sea más eficiente, más performante, que genere más calidad, que genere más posibilidad de los trabajadores. Del lado de los trabajadores, creo que los trabajos, la exposición de Soledad Nión, que hizo Tabarrazo en algún momento, y muestra claramente que del lado de los trabajadores, el teletrabajo en general, lo que hace es intensificar el trabajo, lo que ha hecho es generar esta confusión entre la esfera doméstica y la esfera pública, generar nuevas tensiones, mucho más para las mujeres, que además tienen a veces los hijos acá, en fin, toda una serie de elementos que han intensificado los controles sobre el trabajo, toda una serie de elementos que uno diría, bueno, ¿en qué es lo positivo? ¿Qué es lo positivo para los trabajadores de estos modelos? Uno podría decir, bueno, lo positivo puede ser que estos modelos generen trabajo de mayor calidad. Ahora bien, la apuesta a la mayor calidad implica, entre otras cosas, por ejemplo, el desarrollo de competencias, generar estructuras en las cuales los trabajadores puedan poner en juego sus conocimientos, su autonomía, sus habilidades. La duda que surge ahí es, bueno, esta modalidad de teletrabajo es una modalidad en la cual las relaciones de comunicación están estructuradas, no son flexibles, de alguna manera, creo que lo decía claramente se ponía claramente anteriormente, se convocan a gente. Ya en la convocatoria hay una estructura, ya generada. Eso limita todas las posibilidades de comunicación, todas las posibilidades de intercambio. Toda la base de la mejora de calidad está en la idea de que hay que mejorar el intercambio, hay que mejorar el intercambio de conocimiento, el intercambio de información, hay que mejorar la comunicación. El teletrabajo da la impresión de que mejora la comunicación en el sentido que le da una nueva estructura, pero no mejora en este sentido más profundo, en el sentido de establecer posibilidades, digamos, de compartir, porque genera una relación mucho más vertical, en general, de la estructura del jefe o de la estructura de mando hacia el resto de empleados. Entonces, no da la impresión de que sea una forma en la cual se estimule mayormente el desarrollo de competencias, de relaciones de comunicación, de relaciones de intercambio de información, de conocimiento que están en la base, en la mejora de la calidad de la actividad, lo que sea, servicio, producción, lo que sea. Otra de las bases de la nueva forma de relación de trabajo está en la idea de generar relaciones de mayor confianza, donde se instituye el control por la confianza, la idea que hay equipos de trabajo que se regulan autónomamente, etc. Este marco de teletrabajo en el cual justamente estas relaciones están mucho más articuladas hacia un eje, tampoco da la impresión de ser uno de los mejores modelos para generar estas relaciones de confianza, estas relaciones de intercambio entre personas diferentes. Esta idea de que aquellos que tienen un conocimiento especializado en un área puedan comunicarlo a otros a través de otro lenguaje, etc. Todo ese manejo, no me parece que, no creo que el teletrabajo sea el espacio más digamos, fértil, más adecuado para ese manejo. Me está agotando la batería, pero segundo. Y por último, también en términos de lo que puede ser las acciones colectivas. Obviamente todas estas formas de trabajo van a afectar profundamente lo que es la acción colectiva de los trabajadores en tener sus derechos, sus posibilidades. Si ya estaba afectada de alguna manera por todas las transformaciones económicas, por la reducción del tamaño de las empresas, por la tercerización de los procesos de trabajo, por la precarización, por el subempleo, estas modalidades, lo colectivo prácticamente desaparece, o tiene una forma virtual, pero una forma virtual que no es estrictamente digamos, por lo menos la clásica. Uno podría decir, bueno, las organizaciones sindicales podrían también tratar de adaptarse a estas nuevas formas y generar nuevos espacios, sin duda. Eso justamente es uno de los temas para mí, para discutir. Bueno, se instala o no se instala esta modalidad, y si se instala,
bueno, cuáles son las consecuencias, cuáles son las estrategias, cuáles son los desarrollos o las acciones que hay que hacer, que hay que tomar, que tienen que tomar los trabajadores, que tienen que tomar en general la sociedad en función de esta modalidad. Lo que sí a mí me parece que todos estos cambios en las tecnologías no hay que verlos como algo, son inevitables en un sentido, porque es difícil volver a las modas de producción anteriores o a las formas clásicas de trabajo anteriores, pero no tienen un carácter inexorable en el sentido que no están, en el sentido que las estrategias de los actores son nuevos campos de acción, son nuevos campos de batalla y son nuevos campos en los cuales los actores pueden desarrollar estrategias para aprovechar esas oportunidades. O sea, es un espacio de nuevas construcciones, pero también puede ser un espacio de nuevas oportunidades. Igual que las nuevas tecnologías en general. Buena parte de que las nuevas tecnologías sean positivas o no, depende mucho también de la acción sindical, depende mucho también o de la acción de los trabajadores en su conjunto, de las capacidades de aprovechar aquellos elementos que las tecnologías brindan. Y en ese sentido, bueno, queda abierta la interrogante, que no es, que yo no tengo ninguna respuesta, justamente me gustaría profundizar y analizar un poco estas nuevas modalidades para empezar a ver realmente, bueno, cuáles serían las, cómo se estructura realmente y cuáles son las posibilidades de acción en ese sentido. Yo lo dejaría por acá más bien como dudas y reflexiones que digamos, planteando algo en concreto, porque realmente, por lo menos en términos de lo que serían las realidades actuales, no podría avanzar mucho más. Bueno, se complicó. Está abierta la lista de conversadores. Se complicó, justo, me encanta eso. Lista abierta. Claro, Vamos obvio. arriba. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, voy a romper el hielo con un par de reflexiones que me generó lo que escuché, porque llegué tarde, con media hora, perdón. Pero me llamaba la atención lo que decía Francisco ahí de los mecanismos del cambio, ¿no? Y sobre todo de las resistencias que se pueden vislumbrar en esos procesos de cambio esperado, buscado. Parece ser, porque lo digo porque es algo que muchas veces aparece cuando uno observa o conversa sobre estos temas, es como que el cambio en las organizaciones del trabajo en Uruguay como que viene de afuera, ¿no? Siempre viene de afuera, o muy frecuentemente viene de afuera. Y cuando mencionaba... ¿Perdimos a Fernando ahí? Fernando, no te estamos escuchando. No, se le cortó porque no está tampoco, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Está silenciado. Tu teléfono está silenciado. Sí. Fernando, tenés el micrófono apagado.
Es muy dinámica la pantalla esta. ¿A ustedes no les pasa que la gente se les mueve del lugar así? Una Se cosa... mueve del lugar la gente, no sé por qué. ¿No? Entonces parece como un juego de memoria, tenés que ir viendo dónde estaba. Tal cual. Bueno, capaz que, a ver. Ahora sí, Fernando, te escuchamos. Bueno, ahora ya no. Carlos, si quieres hablar, mientras se conecta de nuevo Fernando. Capaz que alguien quiere hablar. Tiene la palabra por acá, por el... Tiene apagado el micrófono, Fernando. Sí, pues podemos pisarnos igual ahí. ¿Quién? Vamos, Carlos. Perdón, se me cortó, no sé si me escuchan ahora. Sí, bueno. Sí, ahora sí. Mi conexión es muy mala, voy a cortar la imagen para tratar de mejorar. No, muy rápidamente lo que decía es que siempre me llama la atención, y ahora Francisco lo mencionaba. No sé si me escuchan. ¿Sí? Sí. Bueno, era que el cambio viene de afuera, ¿no? Y muy de afuera, en este caso él mencionaba la industria de celulosa, que lo traen del exterior, y también los mecanismos de resistencia que hay en las organizaciones del trabajo, muchas veces de incorporar cosas que vienen de afuera. Y el otro elemento que yo levantaba, que me parecía interesante sin pensar mucho, pero para comenzar a discutir, es el rol de los sistemas, de los dispositivos y las personas que juegan en el management de los equipos, de los grupos de trabajo, ¿no? Que muchas veces la resistencia se encuentran a nivel intermedio, de los cuadros intermedios. No sé si es una impresión, pero me parece que hay como un filtro que se hace, y siempre me da esa impresión, es una impresión de probablemente ignorancia, pero me parece que los sistemas de gestión de los procesos, muchas veces las resistencias no se encuentran en la base. Las resistencias están en los mandos intermedios o altos, mucho más de lo que uno puede imaginar. Me da la impresión, y me parecía escuchar algo de eso, ¿no? ¿Qué rol juegan los sistemas de gestión de los procesos de producción? ¿Qué rol juegan los cuadros medios, intermedios, en la innovación, en la incorporación de nuevas formas de organización, de nuevas tecnologías? ¿Cómo inciden en la adopción y en la implementación de esas cosas nuevas? Y no sé si en el teletrabajo eso se da. Yo lo he observado acá en la experiencia reciente de la universidad, que muchas veces los que tienen más dificultades justamente son los que tienen más cargos de responsabilidad por la edad, por la falta de experiencia, de tiempo, no sé, para procesar todo eso, y no son un recurso siempre, un respaldo, y muchas veces juegan, digamos, retrasan los procesos, porque hay que tomar decisiones a veces, y no se pueden tomar. No digo que sea una regla, pero lo he visto frecuentemente, y me parece que es un punto, en tu caso, a mí me interesaría saber si hay trabajo sobre eso, si es pertinente, porque lo he observado. Lo mismo también lo he observado en el sector de la salud. En trabajo reciente que hemos hecho, a mí siempre me llama mucho la atención la manera en que los profesionales de la atención se relacionan y consideran a los que son los responsables de la gestión, que muchas veces son también profesionales que tienen la misma disciplina, son médicos o licenciados en enfermería, por ejemplo, pero que cuando están en esas funciones como que hay una ruptura que se opera, una desconfianza. Recién hablaban justamente de generar confianza, y que complica mucho los procesos de modernización, Bien, no sé si soy claro, pero me generaban esas reflexiones, que no sé hasta dónde pueden ser pertinentes.
Bueno, mi interés estaba en contarles un poco una investigación que hemos hecho en los últimos 3 años con Carlos Tesore sobre producción, educación y trabajo en términos de grandes crisis. Concretamente analizamos unas 14, 15 crisis a escala global que replantean las formas en que producimos, la forma en que comercializamos, la forma en que trabajamos y sobre todo las relaciones entre quienes manejan el capital y quienes manejan la mano de obra. Sobre todo porque hay un desfasaje muy importante de sustitución de determinado tipo de mano de obra por máquinas que está replanteando todo el funcionamiento del mercado laboral. Ahora, ¿qué está pasando ahora? En este momento vivimos una crisis importante, producto de una pandemia que, si bien se puede analizar en términos sanitarios, como lo han hecho en muchos casos los países para reaccionar de manera rápida, de tal manera de no lograr administrar el potencial colapso de sus sistemas sanitarios, en realidad lo que ha hecho el coronavirus como crisis global es operar como catalizador de otras crisis que estaban presentes, pero que actuando de manera emergente alcanzaron un dinamismo y una velocidad brutal. Me refiero a la crisis económica, me refiero a la crisis laboral y, en definitiva, a la crisis social, que son 3 emergentes que la crisis del coronavirus detonó en un contexto mucho menos predecible, en un contexto VUCA. ¿Qué es lo que está pasando en esos entornos? Bueno, además de lo que dice el acrónimo, mayor volatilidad, mayor incertidumbre, mayor dificultad para entender qué está aconteciendo, mayor ambigüedad y una complejidad creciente, nos ubica en términos de relaciones de capital y trabajo que están evolucionando de una manera muy rápida, desconcertante para los niveles de rapidez con las que veníamos enfrentando las transformaciones en los últimos 10 o 15 años. Y en ese contexto que tenemos que analizar lo que está pasando con la producción y el trabajo. Lo que está pasando a escala global es un replanteo de los sistemas productivos y los sistemas comerciales. Y en el caso de Uruguay, con ciertos beneficios y ciertos perjuicios que tenemos que analizar con una óptica situacional. Por ejemplo, en este enorme lío de replanteo, de borrón y cuenta nueva, de un montón de cosas a nivel productivo, está claro que la producción de alimentos va a seguir siendo importante y nosotros somos productores de alimentos. Está claro que los temas de logística van a seguirse incrementando y nosotros somos, de alguna manera, un centro de logística regional que tiene una potencialidad muy grande. Está claro, a su vez, que detrás de esos 2 ganadores hay una enorme cantidad de perdedores, yo qué sé, los servicios de turismo que forman parte importante de nuestra economía, que han sido devastados, lo que tiene que ver con los servicios de salud que están siendo replanteados en su forma de funcionamiento y que en nuestro país todavía no hemos cuestionado, porque en el contexto actual han funcionado razonablemente bien, y como emergente derivado de los problemas de trabajo y los problemas económicos, de los problemas previsionales, o sea, las dificultades que vamos a tener para mantener de manera sustentable un sistema de beneficios que cada vez tiene más dificultades de financiamiento a escala global y también en Uruguay. Esas son las cosas con las que estamos jugando hoy. De hecho, que a corto plazo reaccionemos para proteger a los más vulnerables
es razonable, lo estamos haciendo, pero los grandes desequilibrios macroeconómicos y sociales que se están produciendo no los estamos atendiendo ni nosotros ni casi nadie en el planeta, y por lo tanto se van a producir grandes conflictos, se van a producir una marginación creciente, porque no se trata de desplazar gente de una fuente de trabajo a otra, se trata de marginar gente porque los trabajos que se van perdiendo y los que se van ganando no tienen como eje la misma demanda productiva. O sea, vamos a perder trabajo y los que pierden trabajo van a tener dificultades para reinsertarse porque sus habilidades, sus conocimientos y su experiencia no es demasiado apropiada para sustentar una inserción nueva, y eso genera un problema enorme. Y junto con eso, pero ya a más largo plazo, un poco amortiguado, las dificultades que tenemos en nuestros sistemas de educación para reaccionar de una manera eficaz para lograr que la gente pueda reciclarse en el corto y mediano plazo, y que la gente pueda educarse en el mediano y largo plazo para atender un enfoque productivo y un enfoque de desarrollo social que es diferente que el que vivieron nuestros padres y ni que hablar nuestros abuelos. Ese es el problema que vemos. Y en ese desconcierto lo que vemos es que hay cuestionamientos muy grandes a las formas en las cuales atendemos nuestras necesidades, a la forma en la cual atendemos a la gente que está siendo marginada laboralmente primero y después socialmente, y esos son los grandes problemas que aparecen sobre la mesa hoy. Estudiamos varias. Los más similares que estudiamos fueron la pandemia de la gripe española hace más de 100 años, y bueno, el coronavirus. Pero también estudiamos planteos en la forma de funcionamiento del capital y el trabajo, analizando crisis que provocaron barridas muy importantes, como la de la crisis de la .com, o las crisis de grandes financieras como la banca Baring, por decirle algunas, que lo que muestran es que no hay suficiente capacidad de adaptación para, de alguna manera, acomodar las organizaciones a las nuevas necesidades. Y también lo que hay es problemas que son regionales y que no estamos solucionando y que han generado una enorme corrupción, como por ejemplo la dificultad de financiamiento de los partidos políticos, que generan situaciones sistémicas que se ponen en evidencia, como en el caso de Enron, que la gente lo ve como un sistema de corrupción en el manejo de la obra pública, que igual efectivamente es, que llega incluso a Uruguay, bueno, Brasil, el costo de la vida de un expresidente en Perú, en Chile. ¿Qué es lo que está pasando? Al no haber formas de financiamiento adecuadas de los partidos políticos, se usa la obra pública como fuente de financiamiento, y entonces aparecen grandes empresas de manejo de obra pública que de alguna manera se apropian de esa riqueza y la redistribuyen. Entonces, esos son fenómenos sistémicos que estamos viviendo, a los cuales todavía no hemos reaccionado. Claro, como nosotros tenemos una sociedad bastante amortiguada y amortiguadora, el nivel de corrupción que vivió Brasil o que vivió Perú con el caso Odebrecht, no lo vimos nosotros, lo que no significa que no nos haya salpicado. Yo creo que todo este espectro de cosas hay que ponerlo sobre la mesa. Hay problemas que no van a tener una solución clara, que van a tener un costo social importante. De hecho, por ejemplo, en este momento ver qué emergentes van a generar las próximas crisis sociales en este país, que han sido incentivadas por la crisis del coronavirus, que aunque lo tengamos encaminado nos va a dejar una secuela muy importante de replanteo de nuestro sistema productivo, de nuestro sistema laboral y en el mediano plazo incluso de nuestro sistema educativo. Esas son las cosas que me interesaba conversar con ustedes.
que somos en muchos casos tomadores de soluciones de otros en marco de problemas globales, lo hemos sido siempre. Lo que no significa que no podamos ejercer nuestra soberanía para la parte de la esfera de control que podamos tener sobre las dificultades productivas y laborales que se nos vienen encima, no hagamos nada. Esas son las primeras reflexiones que quería compartir con ustedes. Bueno, paso al resto. Yo creo que he logrado ajustar a través del celular porque tenía problemas de agua. Si después puedo hacer alguna reflexión, agradezco. ¿Se oye? ¿Se escucha bien, Juan? Te escucho. Pues, pero hay alguien capaz antes que yo en la lista. No, dale, Juan, dale. Es largo. Entonces, no. Primero, una disculpa formal a Francisco, porque cuando él hablaba, yo no sé si el computador es incompatible con él o qué. No te escuché, lamentablemente. Con lo cual, capaz que repito cosas que podés haber dicho. Yo me quedé muy en esa placa inicial de Dani sobre esa primera vida y esa segunda vida, que creo que es una cosa que mis nietos conocen bien, que van, caminan, compran cuestiones virtuales, ¿no? Y en esa idea de esa diferencia, digamos, primera vida humana, segunda vida que me parece virtual. Y ahí hay una expresión que dice Dani, que nosotros tenemos que ser convocados. Y si no somos convocados, de alguna manera, estamos excluidos. Pero también es cierto que la virtualidad va dando herramientas para autoconvocarnos, autopromovernos en el espacio digital, ¿no? Es decir, hoy en día cualquiera puede tener un Facebook, cualquiera puede ser un seguidor de tendencias, cualquiera puede ser lo que se le ocurra, con éxito o en el fracaso. Pero digamos que me parece que una de las funciones a tener en cuenta del mundo del espacio digital es que el espacio digital desintermedia. Es decir, nosotros hemos construido una cultura con intermediarios, las organizaciones son intermediarios, la virtualidad de alguna manera pone en crisis las organizaciones. Tan es así que en esta virtualidad nosotros nos volvemos muchas veces a través de las aplicaciones empleadores de nosotros mismos, desde la perspectiva laboral, en un gran debate que tenemos, pero la realidad es que hoy en día cada vez más se trabaja para organizaciones virtuales perdiendo las referencias reales de la comunidad. Y en este espacio virtual, creo que Dani anunció diversas cosas, caen los paradigmas tradicionales del tiempo y del espacio, ¿no? Entonces, hoy en día, la fábrica no es más el lugar de la subordinación, la organización típica no está ya formada por un gerente que envía órdenes a un subordinado, podemos trabajar de cualquier lado. Esto es en la pandemia y antes de la pandemia, porque la pandemia puede terminar, pero hay cosas que quedaron y que están y que no se van a ir más. Y también cae el paradigma temporal de diversos modos. Cae el paradigma temporal porque yo puedo trabajar a cualquier hora y para cualquier hora en cualquier país del mundo. Yo puedo trabajar a medianoche porque estoy prestando servicios a los chinos y para ellos es el mediodía. Entonces, caen ese tipo de paradigmas. Y ahí puede haber una mayor gobernabilidad de mi tiempo de trabajo o también ahogarme en mis tiempos de trabajo. Pero de alguna manera no existe hablar hoy en día de la fábrica como espacio de trabajo, de las 8 horas como tiempo de trabajo. Me parece que es una cuestión old-fashioned, pasada de moda de alguna manera. También en una nueva forma de comunicación.
reductiva, pero de alguna manera más abierta. También Dani hablaba de los emoticones. Yo creo que un día habría que hacer un taller sobre los emoticones. Porque fíjense, el emoticón tiene una particularidad que es global. Cualquier idioma, cualquier ciudadano del mundo puede interpretar un emoticón. Un chino, un gallego, un uruguayo. Pero el emoticón tiene la abertura de un lenguaje simbólico. Antes teníamos, hace 10 años, un emoticón que sonreía, hoy tenemos centenares de emoticones que sonríen. Quizás vamos hacia un lenguaje criptográfico de emoticones muy reductivos. Yo termino con un problema existencial mío, pero que es también de ustedes. ¿Para qué y para quién educar? Entonces, y eso cuando yo me enfrento a los estudiantes, ahí hay dos voces, porque yo vivo con estas dos voces con el Fausto de Goethe. Por un lado, quiero enseñar a los estudiantes cómo vivir en sociedad. Y por el otro lado, yo confieso que quiero que mis estudiantes sean brillantes, que se desarrollen, que mañana se puedan proyectar, que construyan, en definitiva, una empleabilidad competitiva de ellos en el mundo, ¿no? Pero eso es un problema del cual yo mismo no tengo mucha conciencia. A veces yo le digo a los estudiantes, miren, yo trato para formarlos en recursos humanos, pero si ustedes no investigan, no estudian, la formación va a ser para cuidadores, porque no hay actividades intermedias en el futuro entre actividades de alto nivel y de bajo nivel, porque el espacio intermedio va a estar ocupado por los robots. Bueno, y también en esto cambia nuestra subjetividad. Nosotros, no solo el mundo se va cambiando, también nosotros lo vamos viendo distinto. Yo lo voy viendo distinto, ¿no? Y nos vamos acostumbrando cada vez más a... Y Zoom, esta mañana escribía para otra cosa que no tiene nada que ver sobre Zoom, y esta palabra nueva, lo que son palabras nuevas, la fatiga de Zoom, ¿no? El síndrome de Zoom. Otra palabra nueva. Nosotros hoy nos comunicamos en una gallery view. Somos todos cuadraditos que interactuamos, pero recuerden, y lo digo especialmente por mí, yo hablo el 50% con las palabras y 50% con los gestos. Ustedes no, les parezco un actor cuando doy una clase. Pero si ustedes escuchan una grabación mía, es tristísima porque solo el 50% de mis ideas las expreso en palabras. Y entonces Schumann nos va reduciendo a todos también a estresarnos, a mirarnos a los ojos, a mirar la cara de Valeria, o de Ana, de Francisco, a no poder agitarnos o agitarnos. Bueno, nada más. Y me parece maravillosa esta experiencia. Es como una especie, en vez de hacer talleres literarios, talleres de intelectualidad profunda. Con lo cual pienso que por lo menos una vez por mes tenemos que repetirla. Callo para siempre. Mire que para siempre es mucho, ¿eh? No, igual no le creemos, ¿eh? Claro. Daniel, dale, ¿cómo andás? Yo 3 comentarios nomás, nada muy profundo. El primero vinculado con esto que hablaba hoy, ahí ya lo voy a encontrar. No lo encuentro por aquí. Bueno, que hablaba, bueno. Francisco, Carlos. No, antes de Francisco. No importa. Fernando. Creo que era, que tenía que ver con la innovación, ¿no? Y decía, Bertolotto. no sé, el problema, sí, ahí está. Estaba en los mandos medios o altos. Lo que pasa que hay
yo por lo menos, un poco en el rodaje, ¿no? En la vida, digamos, uno va viendo en las organizaciones esa contradicción, por no decir tensión, pero contradicciones que existen entre el discurso de la propia organización, que es innovadora, que innova, y aquí estamos para innovar, y después los frenos que tiene, o los castigos que tiene, porque innovar implica muchas veces equivocarse. Entonces, me imagino que aquellos cargos que tienen responsabilidades de decisión, si como contrapartida van a tener una suerte de castigo, sanción o algún tipo de observación de ese tipo, que digo, el individuo, no lo digo yo, creo que Argyris ya lo decía en sus libros, el individuo y la organización, ¿no? Uno de sus primeros trabajos. Pero eso sucede cotidianamente, ¿no? Hay un discurso, muchas veces de innovar, pero después en la dinámica cotidiana eso se pierde, ¿no? Bueno, no entramos en relaciones de poder y demás que ocurren y están presentes, y convive lo nuevo con lo viejo también, no solo del modelo, sino de las propias prácticas humanas. Lo otro así, de mata en mata, bueno, no, quizás, tratando de articularlo con lo que decía Petrella, bueno, quizás en este contexto de crisis se requiere justamente de mayores riesgos, porque hay un riesgo inminente, y es esta situación a donde están llegando las organizaciones, los países y demás, y quizás haya un margen más para arriesgar de pronto. Y después, yendo a lo que hablaba de vuelta sobre la tecnología, lo que nos pasa, por lo menos con la tecnología también, es yo no sé qué flujo de comunicación tenemos y de cantidad de diálogo tenemos al que teníamos presencialmente. Estimo que presencialmente teníamos más, acá está mucho más acotado los tiempos. De hecho, hoy yo tuve una reunión de equipo y hablé mínimamente con mi equipo, y sé que no vamos a tener comunicación más en el resto del día, y ahí hay cosas que pueden estar cambiando también, en el vínculo con las personas, el relacionamiento con las personas. Y lo otro, en cuanto al impacto de la tecnología, yo el otro día participé de una asamblea docente donde históricamente nunca vi tanta gente en una asamblea docente, en una sala docente. Por otro lado, la tecnología quizás permita una mayor participación de alguna manera, en algunos espacios, aunque también estimo de que la gente pudo participar porque está toda en su casa y se pudo conectar. Y bueno, y ya me perdí un poco porque se hablaron de tantas cosas y todas muy interesantes que bueno, que algo me olvidé que iba a decir, que no lo noté, cometí ese error. Pero está, por acá dejo por ahora. Yo me estoy tomando el atrevimiento de transcribir lo que ustedes ponen, lo que ustedes dicen en el chat, porque la verdad que todo así me explota, entonces ahora hago como una maquinita. Notable. La verdad es un aporte importante, porque es como tener un diario de lo que vamos intercambiando. Y después lo guardamos. Buenísimo, Dani. Lo estoy guardando simultáneamente. No, y otra cosa que quería decir, perdón, es ser esclavos de la imagen. Por ejemplo, ¿me escuchan? Sí. Ok. Yo en este momento estoy clavado, por decirlo de alguna forma, estoy duro de la espalda, porque tuve 13 Zoom. Entonces los estoy mirando a ustedes, y hasta por respeto no saco mi imagen de la pantalla. Pero a mí me gustaría estar ahora moviéndome, ¿se entiende? Y yo estoy concentrado escuchándolos perfectamente, y puedo escuchar sus voces. Y en esto del porcentaje de cuánto da el tono de voz, ¿no? Ya todos lo sabemos. Perfectamente me puedo quedar con los conceptos a través de la palabra, ¿sí? Y yo puedo estar ahora moviéndome, y no lo hago por distracción, porque quedo ridículo también haciéndolo. Pero me gustaría estar haciendo cosas ahora, ¿entienden? Y capaz que me ayuda a crear más que estar en esta posición. Si yo estoy en una posición, inclusive tirando algo contra la pared o haciendo algún movimiento, yo porque soy así, corporalmente me gusta como no estar fijo.
Pero también me pasa esto, que esto también nos genera algo que todavía no sé qué es, pero es esta sensación de que gano tiempo, pero al mismo tiempo lo pierdo, no sé. Porque alguien habló del tiempo, ¿no? Y habló de la pérdida de las 8 horas, etcétera. Bueno, no sé, son cosas muy sueltas. Disculpen, pero estoy procesándolo en este momento que lo hablo con ustedes, básicamente. Bien, no. Felizmente creo que de esto se trata, estoy en la reunión correcta. Bueno, me parece bárbaro. Yo creo que están cambiando la regla de juego de manera muy vertiginosa, aún para la gente que tiene capacidad de autocuestionarse sobre lo que está aconteciendo. Y están cambiando tanto que muchas cosas que gobernaban nuestras relaciones de una manera adecuada en los últimos 50 años están desapareciendo. La jornada de trabajo como la conocemos, por ejemplo, es una de esas cosas. Que aparentemente la conquista de trabajar 8 horas no va a ser fácil de manejar cuando las personas trabajan con equipos que conviven entre ellos en 3 o 4 partes del mundo distintas con usos horarios totalmente diferentes. ¿Cómo va a ser el mecanismo para que esas jornadas puedan de alguna manera ser razonables? Yo tengo un hijo que maneja un laboratorio que está en 4 lugares del mundo al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo es su jornada de trabajo? Obviamente que no es de 8 horas, puede ser de 8 o 10 horas de tiempo, pero no continuas, porque tiene que tener contactos con cada grupo en momentos totalmente distintos. E incluso eso genera problemas de sueño después, porque no tenés los ciclos habituales de comportamiento diurno y nocturno que generan hábitos como hasta que maneja los biorritmos. Eso se pierde y eso no hemos logrado, o se compromete, eso no hemos logrado ni siquiera replantearlo. Está pidiendo la mano, Dani, la palabra. Pidiendo la mano, no, pidiendo la palabra, pidiendo la mano. Quiero complementar esto que dice Carlos. Carlos, sin necesidad de equipos en el exterior. UTE, por ejemplo, es una de las empresas que trajo a la gente a la presencialidad los equipos en forma dividida. Entonces, un jefe tenía parte de su gente que trabajaba en un horario y parte de su gente que trabajaba en otro horario. Entonces, para conectarse tenía que estar todo el día porque él era el eje articulador entre los dos equipos de trabajo. Entonces, no pasó, no es solo una cuestión en esto de la distancia, tiempo y espacio, no pasa solamente con países, sino que al desestructurarse los equipos de trabajo y estar en este régimen de lo presencial y lo virtual, la atención a los mandos es mucho más grave. Así es. Y los colectivos de trabajadores en otros países, me acuerdo de un seminario que estuvimos en Lima, están planteando el tema del derecho a la desconexión, como un nuevo derecho. Claro. Que los trabajadores tengan derecho a desconectarse. Pero también una duda que me surgió un poco de lo que planteaba Razo. Yo no sé si las organizaciones están desapareciendo. Yo creo que al revés. Me parece que en todo caso se están invisibilizando, cosa que me parece peor. Porque alguien nos paga el sueldo. Y de alguna manera hay que organizar la cooperación del trabajo. En una organización, digamos, en actividad, hay un ministerio, hay una universidad, hay una empresa, hay que organizar la cooperación. Eso requiere organización. Porque me parece que no es que la organización se parezca, asume nuevas modalidades. Ahí yo creo que es una discusión interesante a ver cómo juega eso, ¿no? En términos de las organizaciones. Cómo se reestructura esos mecanismos clásicos de coordinación de actividades que tienen otra forma, pero no creo que desaparezcan. Creo que incluso se intensifican la forma de control, el tema de la intensidad del trabajo, como bien lo han nombrado. Yo creo que no es un mundo mucho más lindo, me parece un mundo mucho más difícil. No sé.
¿Los psicólogos dónde andan? Ah, bueno, acá tenés bien. Dani, no, yo no soy psicólogo. Estoy esperando que hablen los psicólogos. ¿Vos qué sos? Yo me anoté, o sea, ¿no hay que anotarse? Chica. Hay que anotarse. Yo me anoté. Ah, Tommy, ¿vos vas a hablar? Levanto la mano. Ah, bueno, no. Me toca a mí, ¿no? No, sí. Estaba Héctor. Ah. Dos o tres comentarios. En el caso de la invisibilización de las organizaciones, el caso más típico es el trabajo mediado por las aplicaciones, ¿no? La organización virtualmente desaparece y, sin embargo, desde la aplicación maneja una organización gigante de distribución de cosas con todas las temáticas que ya conocemos, ¿no? Desde el punto de vista laboral, contractual, de salud, de organización de los trabajadores, en todos los aspectos. La organización ahí es casi más que invisible. Hoy hubo una movilización ayer gigante en Brasil de los trabajadores de las aplicaciones exigiendo amparo legal, normativo. O sea, lo uno no quita lo otro. La organización se invisibiliza y hay batallas de los trabajadores para, digamos, reconstituirse como trabajadores en el marco de esa situación. Hay un fallo de la justicia española que dice que el medio de producción es la aplicación, en un reclamo de un grupo de trabajadores de, no sé, Rappi, no sé cuál. El medio de producción es la aplicación. Entonces, ese tema de las batallas colectivas en el medio de estas nuevas situaciones, que es un poco el tema, capaz que el que más tengo más oficio en él. El otro día leí una noticia maravillosa, no sé si ustedes la vieron, el sabotaje de los seguidores del K-pop, del pop coreano, a un acto de Trump. Había que reservar por internet las entradas, había 1,5 millones de entradas reservadas, 800.000 las hicieron los seguidores de K-pop coreano, y luego le vaciaron el lugar. Entonces fue a presentar su primer acto de campaña en un estadio semivacío, porque se conectaron por las redes y, bueno, coparon los lugares y luego se lo dejaron vacío. O sea, las posibilidades de resistencias a través de las propias tecnologías también son un espacio de batalla a conquistar. Lo último, esa sensación de lo híbrido, lo nuevo y lo viejo en Uruguay que mencionaba Francisco, la industria de construcción que yo trabajo es exactamente así. Se moderniza por arriba y es cuasi anacrónica por abajo. O sea, es un híbrido de cosas extrañas. Yo trabajo en una empresa que hace más de 10 años que teletrabajamos, porque una parte está en España de los directivos, una parte está en la obra de Maldonado y una parte está acá en Montevideo. Entonces, por Skype, antes en Zoom no teníamos esta herramienta, era muy habitual. A nivel de donde yo trabajo, que es en la dirección ahí de la empresa, el intercambio de información es muy fluido. Ahora, hacia abajo lo que hay es subcontratación, tercerización creciente, muchas dificultades para mantener la estructura de la organización en términos de estabilidad, contratos permanentes y todo eso. A lo cual muchas veces, y esto me parece que es un último y bien interesante, me pasó este año, el Zunca de Maldonado, por ejemplo, ampara a los destajistas, subcontratistas y a todos los que sea. O sea, aún no siendo afiliados. O sea, pasó de la batalla por todos en la empresa formal a, bueno, viene y te discute la plata que arregló por afuera el subcontratista tal. O sea, trata de amparar a todos los trabajadores que están vinculados a la empresa, porque son 30 sobre 40, esos otros. Tenés un plantel fijo chico y después tenés una mayoría que está en relaciones mucho más flexibles. Y la tecnología se introduce en todos los pasos, o sea, el tipo que está ahí con el celular, con esa computadora que es el celular, está mostrando al directivo de la empresa, al ingeniero, al técnico, mira, tengo este problema, y le filma el problema, y el otro desde arriba le da la solución. Lo que se quiebra es el medio, como dijo alguien por ahí. El medio tiende como a desaparecer, porque casi que no juega mucho papel. Hay un vínculo directo entre los que están haciendo la producción, trabajo, tienen una dificultad, y bueno, lo mandan y al momento el otro le está contestando del otro lado sin necesidad de una sala Zoom, simplemente con una videollamada por WhatsApp. O sea, se nos introduce por todos lados en empresas que para mi gusto siguen siendo mayormente anacrónicas en el manejo de los datos. Los conocimientos que tengo indirectamente a través de mi pareja de salud pública, bueno, desde hace 10 años sin ser capaz de llenar una planilla de Excel sobre sus datos de personal, hasta sanidad militar que no saben escribir.
Entonces, nuestras organizaciones, grandes estoy hablando, ¿no? 2 grandes de Uruguay, del ámbito estatal en este caso, o público, son más anacrónicas de lo que parecen, y las nuevas tecnologías lo que hacen es probablemente pegar quiebres ahí muy fuertes, ¿no? Eso. Estaba levantando la mano virtual Luis, la mano real Tommy y mano virtual Inés. Y démosle prioridad a la real, porque... Bueno. Bueno, agradezco. Conviene hacer gestos entonces, bárbaro. No, a ver, claramente, a ver, creo que, no sé, por lo menos desde mi perspectiva, y tratando, también de aportar un poco a los distintos aspectos que en realidad son múltiples, ¿no? Y son difíciles de abordar todos, ¿no? En un solo pensamiento, porque efectivamente, este es un fenómeno que tiene múltiples dimensiones. Claramente la organización del trabajo viene en un proceso, que implica, grados mayores y en progreso de autonomización, de atemporalización y deslocalización de todos los procesos de trabajo, ¿no? Y yo creo que esto efectivamente ya venía ocurriendo de manera muy relevante, hace años, y tal vez, como traía Carlos el tema de las crisis, en este caso particularmente la pandemia, se ha convertido en un catalizador y por lo tanto en un precipitador, sobre todo, yo diría como de 2 fenómenos que se abren, o por lo menos que uno tendría que mirar de manera distinta, ¿no? Por un lado, creo que aparece como muy claro, la necesidad del trabajo vivo, a pesar de que estamos hablando, de la mediación tecnológica ahora, ¿no? Porque hay sectores, como lo estaba planteando Héctor recién, y hay muchos sectores que el trabajo vivo es imposible, por lo menos en el corto plazo, no sé si tampoco ni en el mediano o en el largo, se va a reemplazar por trabajo maquínico. Y claramente, de hecho, socialmente, durante todos los periodos de enclaustramiento y que están viviendo todos los países, en realidad han sobrevivido por el trabajo vivo, fundamentalmente. Por tanto, esta posibilidad de pensar en la mediación tecnológica y del proceso de trabajo mediado por la tecnología, abarca, y obviamente ha tenido esta precipitación y esta catalización tan relevante en determinados sectores de actividad que están vinculados, necesariamente, al manejo de conocimiento. Eso creo que es muy evidente también. No cualquier actividad se puede mediar, por lo menos por este tipo de tecnologías, ¿no? Y obviamente que ahí aparecen, si lo pensamos más particularmente, los diferentes efectos que tienen. Tanto aquellos que, tal vez, como decía Francisco, se ha hecho más hincapié, ¿no? Y que obviamente porque son muy relevantes, que tienen que ver, con los efectos negativos en las formas de contratación, obviamente, las extensiones, o la sobrecarga de trabajo y la extensión de los tiempos de trabajo, la indiferenciación entre la vida personal y la vida laboral o la vida pública, ni que hablar que esto se acentúa con los temas de género, ¿no? O en los sectores, justamente femeninos, sobre todo, porque todavía continúan a cargo, justamente de muchas de las tareas, del hogar y el cuidado, de los otros, y todos estos efectos, se potencian, y por lo tanto creo que se vuelven muy relevantes, de analizar, de estudiar y de profundizar, pero al mismo tiempo, y por otro lado, y yo diría que de manera simultánea, y tal vez, obviamente, también tomando alguna de la intervención de Fernando sobre el tema de los que dirigen, o de los más viejos, de los que somos más mayores, obviamente que también es una oportunidad, de relación muy diferente con la actividad, es decir, con la actividad, del trabajo, del empleo, y efectivamente también la mediación tecnológica ofrece nuevas formas, de generar, justamente, los procesos de trabajo, y por lo tanto nuevas formas de potencia, de innovación, de producción, e inclusive también, de satisfacción y de placer en el trabajo, de la misma manera que ofrece, justamente todas estas dimensiones de sufrimiento y padecimiento que veníamos conversando, ¿no? Inclusive, lo decía, este tema de quienes dirigen y quienes no, porque obviamente las generaciones más jóvenes, que son nativos digitales, yo no estoy en ese rango,
pero los que son nativos digitales, digamos, evidentemente se entroncan de manera mucho más sencilla, digamos, justamente digamos, con esta forma de actividad. O sea, uno piensa, por ejemplo, en un gamer, digamos, ¿no? En los chicos, digamos, justamente que juegan en línea hace años, que vienen jugando en línea, y a nivel planetario, porque no solo juegan, digamos, con sus amigos acá localmente, sino que a nivel planetario. Incorporarse, digamos, justamente a trabajar en estas modalidades no es tan extraño ni tan doloroso, es más, digamos, creo que las sillas, digamos, ergonómicas que hay en las casas, la mayoría son de los jóvenes gamers, ¿no? Que ahora capaz que justamente sus padres las empiezan a utilizar para trabajar, ¿no? Digo, es una metáfora esto que estoy planteando, pero me parece que es relevante para pensar, digamos, también que acá hay un tema generacional que también está impactando y que va a seguir impactando de manera diferencial enormemente. Por tanto, a ver, yo vuelvo a decir, me parece que la deslocalización, la temporalización y la autonomización de los procesos de trabajo, que era una tendencia, digamos, en la cual, digamos, la relación capital-trabajo viene desarrollando hace ya mucho tiempo. Bueno, la pandemia ha sido el precipitante y el catalizador para que esto se instale, y tal vez, digamos, inclusive está operando como un laboratorio, digamos, ¿no? En el cual todos lo estamos viviendo, padeciendo y experimentando, y seguramente vamos a poder, digamos, analizar y tener más claro, digamos, sus consecuencias posteriormente, o por lo menos en algún tiempo. Porque creo que también hay que introducir no solo el reemplazo, digamos, del trabajo humano, digamos, por el trabajo maquínico, sino también el hecho de que la organización, yo creo que no desaparece, muy por el contrario, sino que adquiere también esta mediación tecnológica más relevante, digamos, ¿no? No sé si han oído este concepto, digamos, de las DAOs, ¿no? Las organizaciones descentralizadas autónomas, digamos, ¿no? Que, bueno, básicamente, digamos, por la tecnología de blockchain, digamos, pueden operar de manera autónoma sin intervención humana. Y son organizaciones, ¿no? Y son organizaciones que operan sobre nuestra vida y sobre la prestación de servicios justamente en los cuales podemos estar conectados, ¿no? Y allí, digamos, entonces la ubicación de lo humano y del sujeto y del trabajo humano, digamos, también obviamente que adquiere un rol totalmente distinto, ¿no? Por lo tanto, creo que este fenómeno, que tiene múltiples aristas, digamos, creo que no es posible pensarlo en una sola dimensión. Realmente, digamos, hay este cúmulo de dimensiones que están en juego y que creo que todavía no tenemos los suficientes parámetros para poder evaluarlos todos, y algunos de ellos creo que todavía se nos escapan, ¿no? Por ahí. Y aprovecho de decir que me tengo que retirar en unos minutitos, porque tengo clase. ¿Quién sigue? Luis y Inés. Bueno, me tocó. Sí, ahí va. A ver, bueno, está, como dijo todo el mundo, comentarios a partir de lo que sea. Tenemos que hacer estas actividades más seguido. No sé si después nos repetiremos, pero esto está fantástico. A ver, yo lo primero que quiero comentar, esto en la línea de lo que dijo Dani de dónde están los psicólogos, no respecto a cómo nos ven a las psicólogas y psicólogos, sino que yo creo que es muy importante qué perspectiva de desarrollo se planteará la psicología. Y yo creo que es muy importante, mientras siga predominando una concepción de lo psicológico como como una dimensión dentro de lo humano, que no tiene que ver con un hipotético afuera, con lo social, con lo económico, con lo político. Bueno, ahí yo creo que la psicología aporta poco, ¿no? Voy a comentarios directos. Primero, yo creo que yo comparto con Chomsky la caracterización que los dos principales problemas de América Latina son la desigualdad y la corrupción. Y ese es mi paraguas de abordaje de la dramática de América Latina. Este es el continente más desigual del mundo, y este es un continente en donde la corrupción tiene un desarrollo
enorme de diversas maneras. Y yo creo que eso condiciona, determina, incide mucho en cómo se producen las relaciones sociales en el contexto latinoamericano, y ubicando que Uruguay es parte de eso, más allá de esa singularidad que nos gusta pensar que tenemos. Obviamente que tenemos indicadores que son distintos a la situación de Guatemala, sí, pero hay algo que está en la base cultural de hacerse la América, que yo creo que sigue teniendo una presencia fuerte en las relaciones sociales entre nosotros. En segundo lugar, yo creo que, a ver, esta es una reunión, nosotros, los que estamos aquí, somos hiperincluidos. No somos incluidos, somos hiperincluidos. Somos universitarios, académicos, profesionales, estudiantes. Yo creo que no vamos a lograr modificar algunas cosas mientras sigamos redundando en no modificar algunas cosas. Claramente parecería que no es un tema solo de voluntad. Hay unas determinadas condiciones objetivas, no sé cómo llamarlas de otra manera. Por ejemplo, todo el mundo navega, más o menos, todo el mundo se informa sobre este mundo global. Yo veo algunos debates, hoy por hoy, en el hemisferio norte, que son mucho más sustantivos, más radicales, más al carozo de las relaciones sociales, que lo que se está realizando, por ejemplo, en América del Sur. Yo creo que, por ejemplo, los debates y las movilizaciones hoy por hoy en Estados Unidos con el fenómeno del racismo, o los fenómenos de algunos países escandinavos en relación a determinadas políticas, yo la verdad que veo la realidad del Uruguay hoy por hoy con un bajísimo nivel de debate, con un bajísimo nivel de ir al hueso de determinados temas. Hoy me comentaba un amigo, el gobierno argentino, que asumió en diciembre con una agenda que tiene varios temas, por ejemplo, la ley de interrupción del embarazo, está guardada en el contexto de la pandemia. La mayoría de los países de América Latina no están debatiendo, no estamos debatiendo leyes de transformación importante, con excepciones. Por ejemplo, el gobierno de este país acaba de impulsar un proyecto de ley de urgente consideración que objetivamente produce cambios importantes en el país. Porque los procesos, entre comillas, revolucionarios no son solo en un sentido. Cambian las cosas en distintas direcciones. Por ejemplo, sobre el teletrabajo, para dos informaciones. Yo comparto ese comentario que hizo Tado, no participé, pero tenía la información que, por ejemplo, la última convención de ADUR sesionó durante todo un sábado y hacía años que no funcionaba durante todo un día entero con quórum, todo el tiempo. Obviamente, es distinto tipo de participación, cómo será. La Universidad de Chile acaba de realizar un estudio que ellos aclaran que no es una investigación científica y todo lo demás, pero un relevamiento sobre 2.600 y pico de estudiantes, sobre su vivencia, digamos, de la vida estudiantil en este momento, y el 80% de esos estudiantes estaban viviendo sus primeras experiencias, y sobre todo a nivel del año de ingreso a la universidad, sus primeras experiencias de actividad de formación a distancia. Digo esto porque hay un desfasaje, para mi gusto, etario, de que los sectores insertos laboralmente tenemos un nivel de vinculación con
ahí me parece que es algo para estudiar, ¿no? Para debatir. O sea, este tema de los jóvenes y la vinculación con las plataformas digitales, yo propongo considerar que el gran espacio alfabetizador del uso de las plataformas no está en el entretenimiento, sino que está en el mundo del trabajo. Y los trabajadores que trabajamos con distintos niveles de alfabetización, estamos más ligados al uso de determinados sistemas, plataformas, que los jóvenes de 18 años que ingresan a la universidad, aunque hace 5 años que parece que viven adentro de un celular. Nosotros, es un estudio para hacer, que no sé si alguien hará. Somos una universidad que tenemos unas tasas de desvinculación importantes. Generalmente, en la mayoría de las carreras, al terminar el 4º semestre, la mitad de los estudiantes que ingresaron hace 4 semestres están más o menos desvinculados a un ritmo distinto, para decirlo positivamente. Parecería que el escenario del ingreso a la universidad, por ejemplo, de este año, tiene que haber provocado un impacto. Rodrigo Arín, el rector, está insistiendo en todos lados de no le pidamos a este año mejores resultados que el año pasado. Sin embargo, por ejemplo, yo cuento mi experiencia como docente de un curso de primer semestre de la licenciatura en Psicología, por Zoom, y nosotros empezamos el año con alrededor de 100, 120 estudiantes por Zoom, y terminamos el semestre con la misma cantidad de estudiantes que el año pasado presencial, o incluso un poco más. Yo insisto siempre que ahí hay que considerar la calidad de las clases de los docentes, ¿no? ¿Por qué me voy a mantener en una clase que es un embole, que es mala, que no está actualizada? Yo qué sé. No digo de dejar afuera esto. Pero en realidad, en lo que tiene que ver con la conexión enseñanza en ese aspecto formal, yo creo que hay que probar que tenemos una situación de modificación. A mí me parece que hay que considerar algunos aspectos, es decir, porque este abordaje del teletrabajo en el contexto del COVID y demás, está ligado con la organización del trabajo, ¿no? ¿Cómo se lograrán, qué pasará de aquí en más, cómo se lograrán determinadas modificaciones? Por ejemplo, yo creo que nosotros tenemos un edaísmo gerontocrático, por decirlo de alguna manera, en la dinámica organizacional, que hace que tengamos muy poca gente joven, cuando digo joven para decirlo, menos de 30 años, hasta 30 años, en responsabilidades de coordinación o directivas, tenemos una dificultad con eso, y es más, y si alguien tiene 29 años y está en algún lugar, si es mujer es porque se acostó con alguien, y si no es porque es un acomodaticio, y si no es porque es el hijo de papá. Pero yo creo que si nosotros no modificamos con algunas pautas que, del punto de vista normativo, no se me ocurre más que, por ejemplo, para tirar algo, una ley que establezca que de los cuadros de dirección de las empresas un determinado porcentaje tenga que ser hasta 30 años. El otro tema es el de género. Yo creo que el movimiento feminista en sus diversas vertientes ha logrado construir una perspectiva discursiva resistente, ha logrado algunas cosas. Yo no he indagado en esta afirmación que hizo Carlos Battiani, el director del Instituto Pasteur,
respecto a que de los 10 países con mejores rendimientos en el tratamiento de la pandemia, 7 tienen como primer ministro o presidente, ministra o presidenta, ¿no? Y Pasteur decía, habría que estudiar esto. Habría que estudiar si es que hay alguna relación. Yo creo que creo que uno de los elementos que es esperable es que todas esas diversas vertientes de movimiento feminista pasen de una lógica predominantemente de resistencia a una lógica de conducción. Es como una especie de la multiplicación de Merkel. Y termino. Lo otro tiene que ver con las 8 horas o con la regulación del teletrabajo. Es decir, ¿cómo se originan las 8 horas? O sea, ¿cómo se origina? ¿Cuáles son los componentes culturales de las 8 horas? Por un lado, la lógica protestante. Es decir, la lógica que para trabajar hay que sufrir, hay que laburar. Impulsado por el capital, eso es 12, 14, 16. El segundo componente es de resistencia del movimiento obrero a partir de fines del siglo XIX, es decir, bueno, vamos por las 8 horas, al principio no eran 8 horas, ¿no? Vamos por las 12, vamos por las 10, vamos por lograr algo mejor que esto. Se construye ahí ese esquema que es bastante positivista de 24 dividido 3, ¿no? 8 para dormir, 8 para el ocio, 8 para trabajar. Y vienen las políticas de Estado, que establecen, que adoptan esa normativa. Después viene la OIT y todo lo demás. Yo creo que esos componentes culturales están en la base de cómo se desarrolla el teletrabajo. Es decir, cómo se va a regular el tema de la desconexión. Es claro, si uno está en una posición asalariada subalterna, digamos, y tiene un patrón que es un expoliador y que me llama todo el día y todo lo demás, uno necesita una protección de ese tipo. Por otro lado, no el empleo, lo que tiene que ver con el trabajo, lo que tiene que ver con la creatividad, lo que tiene que ver con inventar cosas, no tiene hora. Es decir, en algún momento, ahí tenemos un tema que es una escisión entre el mundo de la producción de bienes y el mundo del arte, ¿no? A nadie se le ocurre decirle a Beethoven, achica un poco, anda a dormir. O sea, el creador... Hay que decirle, no escuche, que no importa, claro, porque es sordo. Entonces, yo creo que, no sé cómo, bueno, no tengo ni idea cómo se va a encaminar esto, pero el tema del contrato, claro, en principio, para protegernos, habrá que establecer esas normativas y que a su vez tienen que dar posibilidades. Y termino con esto. Por ejemplo, sobre la figura de renta básica, en esto que yo les decía que, por ejemplo, en algunos debates del hemisferio norte me parecen más importantes, para poner un argumento en contra de eso. Por ejemplo, la aprobación de la renta básica en España, o el impulso que están dando los colegas en Puerto Rico, tiene que ver también, no digo solo, con la figura que no hay política pública. Es decir, la renta básica juega el papel mínimo en un contexto social en donde no hay política pública, porque la verdad que hubo gobiernos en España que arrasaron
con el sistema de salud, arrasaron con el sistema de protección, arrasaron. En Uruguay, por ejemplo, vieron que el tema de renta básica no sé qué opinión tienen ustedes, pero no ha aprendido, ¿no? Y yo creo que no ha aprendido porque hay un tejido de política pública, no ha aprendido en el PCNT. Quería decir eso, disculpen el desorden. Jóvenes, sin ánimo de interrumpir la charla, capaz que Bueno. deberíamos, bueno, pero lo que pasa es Yo que son... quería aportar una cosita cortita, Dani, antes de que termine. Vale. Me pareció excelente, disculpen que me uní un poco tarde, estaba medio entreverada. Yo la mirada que traigo es la de las cooperativas, o sea, si algún tipo de organización se ha repensado y cambiado el modelo, yo creo que son las cooperativas. Y cuando el cuento viene a que, como que cuando nacen como esto de la economía colaborativa y demás, la primera reacción fue darle la espalda y decir esto no existe, y esto existe, ¿no? Entonces, en realidad, el siguiente paso fue, bueno, dado que esto existe, ¿cómo nos paramos ante esto, no? Asumamos que va a existir y que es un hecho, y que no podemos negarlo, y particularmente creo que esto del COVID nos paró a todos arriba de esto existe. Entonces, esto llevó a redefinir los principios cooperativistas en su conjunto, o sea, sí, a ver, sin dudas cómo ejercer la democracia, pero también es la primera vez que leí esto de el derecho a desconectarse, fue precisamente en ese ámbito. Yo creo que bueno, la economía colaborativa trajo mucho lo de desregular las relaciones, un montón de cosas que complicaron. Entonces, bueno, esto está como muy en verde, está como muy en proceso de repensarse, de cómo se paran, entonces me parece que también esa mirada está bueno tenerla así como lo de género, de los jóvenes, de un montón de cosas, que creo que es otro de los componentes que hay que tener un poquito arriba de la mesa también. Eso, nada más. Gracias. Arriba y que se sigan repitiendo este tipo de instancias que están buenas. Qué buena idea. Bueno, porque lo que seguía, porque capaz que se olvidó el señor Luis, pero cuando hizo la selección, cuando democráticamente nos eligió a Francisco y a mí, ¿verdad, Francisco? Que después venía otro en donde nosotros podemos elegir, Francisco. Claro. Yo propongo a Inés. Como vos y yo, Francisco. Él nos mandó en primero, así que nosotros decimos, con las mismas preguntas aquellas que Fernando había, ¿no? Y con las de Fernando, que, bueno, podemos elegir ahora a dos que expongan 10 minutos y que sean los próximos detonadores, porque estamos de acuerdo que esto tuvo muy buen efecto. Luis, bien. primero, yo así te devuelvo el favor, te voy a devolver el favor y te vas a ganar. Pero no seas rencorosa. No, para nada, nada soy rencorosa, para nada. No, eso, te devuelve el golpe nomás. Claro. Sí. Francisco, decí vos, ¿quién más querés, Francisco? No, que quiera. No, que quiera. Ay, Francisco, me viste sola. ¿Viste que es personal el tema, Dani? Era personal. Yo hubiera dicho... Lo tenemos que hacer uno y uno. Propongo que sea un hombre y una mujer como par. Ah, bien. Bueno. Y alguien que no se decidió entre ser hombre y mujer no tiene lugar. Claro, ahí tenés. Tenés razón, Carlos Petrella, tenés razón. Si también podría ser otra opción. Toda la diversidad. Y que sea también por disciplina, ¿no? Porque capaz, yo estaba pensando en Silvia, pero serían también dos psicólogos. Pero ¿y por qué no es Silvia en vez de Leopold? Silvia y... Yo, después, si queda un minuto, quiero hablar de esto de la desconexión que dijo Francisco. Pero nada, un segundo. Silvia y Daniel. Una cosa. Estimado, no, pero ya había quedado Luis, ¿no era? Tengo que retirar para una clase. Bueno, Juan. Dale, Juan, nos vemos. Arriba, Juan, arriba. Necesitamos quién es el segundo. Bueno, no sé, Adriana. Adriana, ¿estás ahí? O podría ser Gabriela. También. Hola. Gabriela. Pero dijeron antes Daniel.
Si se mantiene Luis, podría ser Gabriela también. No, Luis no se mantiene. Para variar las disciplinas. Para variar las disciplinas. Sí. Bueno, Está bien, por eso. Hay muchos psicólogos y psicólogas acá, ¿vieron? qué cosita bárbara, ¿eh? Mira, tenemos un ingeniero, venimos 3 de ciencias económicas, y el ingeniero también lo traemos de ciencias económicas, así que ciencia de la comunicación, así que estamos medio pelo a pelo. Che, a ver, si ustedes insisten, yo diría, yo puedo ir con Inés podemos hacer algo. Capaz que es mejor opción Silvia y Daniel. Vamos para la próxima. Podemos hacer la próxima. No. Sí. Calavera no chilla. ¿Podrás? Inés. Son 10 minutos, o sea, porque yo le cuento a Inés cómo es la dinámica. Son 10 minutos de preparar algo en relación a nuevas tecnologías y organizaciones. Seguimos con ese mismo tema. O sea, a partir de todas las preguntas que pasó Fernando. ¿O no? ¿Qué tal, Inés? Bueno, si Dani me ayuda, pues... Sí, igual Inés viene a defender su maestría, de defender un montón de cosas. Inés está agotada. Inés está agotada, capaz que pero va a ser otro mes. No, pero es un boleto. Inés, pero eso del cooperativismo está bueno. No sé, no digo que tengas que ser en eso, ¿no? Sí. Pero, bueno, no sé la maestría tuya de qué es. Maestría es en desarrollo humano y mira las microfinanzas y los conglomerados, en realidad. Yo te ayudo, Inés. El hombre en todo esto. Yo te ayudo y Bueno, Dani me ayuda. Yo te ayudo. Son 10 minutos nada más. En 15 días... Dani me ayuda. 15 días. Esto vamos a escribir, ¿se va a escribir algo? Y bueno, hay que... Lo tenemos registrado, pero hay que escribir, Silvia, ¿qué pasa? Perdón, yo me tengo que ir a otra reunión. Vale, ¿cómo se La reunión más importante, ya entendí. La verdad, a las 4 tengo una, a las 4. Dijiste la palabra mágica, Silvia. Sí, ya veo. No, de verdad que sí, a las 4 tengo otra. Dale. Bueno, gracias. Quedo atento. Chao. Arriba.